Vamos a compartir pantalla. Bueno, este es el video, el profesor Diego, y el video habla específicamente de la cinemática, ¿cierto? Él tiene este riel que está acá, ¿cierto? Y lo que hace es mover, ¿cierto? O dejar caer ese riel está sujeto por una cuerda a un ganchito, y hay una polea, entonces esta cuerda pasa por la polea tirando al carrito hacia abajo y por lo tanto el carrito empieza a avanzar. Lo curioso es que el carrito avanza en una línea recta, ¿ya? Y esta línea recta también lo hace variando su velocidad, ¿ya? Entonces para eso se ocupa un programa, y el programa nos da información, y dicha información a su vez nos entrega un gráfico. Nosotros hicimos el gráfico en la pizarra, el problema del gráfico de la pizarra, que lo hice yo, es que nos quedó súper imperfecto. Ustedes en su cuaderno, o mejor en hojas milimetradas, y ojalá para la guía 3 de laboratorio, cuando lo hagan ustedes, lo hagan en hojas milimetradas, sería ideal. Si no, no hay obligación por ir a comprar, ¿ya? Pero si lo pudieran hacer, sería fantástico. Ahora, pueden ver el PowerPoint, ¿cierto? Profe. Bien. ¿En qué consiste este laboratorio? Este laboratorio complementa muchas cosas, no solamente habla de cinemática, que es la cosa importante, digamos, y es por lo que nos encontramos presentes en este momento, sino que hay varios objetivos, como por ejemplo analizar el movimiento de un carrito sobre un riel, y este análisis claramente no lo hago observando, ¿cierto? Yo tomo mediciones y en base a las mediciones yo observo, ¿cierto?, qué ocurre con el carrito. Porque, claro, es refome mirar un carro moviéndose como, que no tiene nada de nuevo. Pero algo tiene que tener ese movimiento para decir, interesante, este movimiento tiene estas características. También otro objetivo es graficar la posición del carrito respecto al tiempo, porque claramente el carrito fue medido por un sensor. ¿Cierto? Estaba el sensor, estaba el carrito, entonces el carrito empezaba a moverse, por lo tanto iba obteniendo una posición respecto al sensor. De hecho, cada vez iba aumentando esta posición. Y todo respecto a un tiempo. En la física, la mayor parte de las cosas siempre respecto a un tiempo, porque el tiempo me indica a mí cuánto ha cambiado algo, ¿ya? También vamos a realizar una rectificación de un gráfico, que ahí vamos a saber de qué se trata, y además vamos a comparar una ecuación itineraria real, teórica, con una ecuación itineraria experimental. Entonces vamos a partir como lo más básico de un trabajo de laboratorio real que se debería realizar siempre. Algo que tienen que tener claro es cómo realizar un gráfico, ¿ya? Yo sé que ustedes deben saber hacer un gráfico. El problema de hacer un gráfico no es hacerlo, yo creo, en el caso de ustedes. Es que hay reglas que quizá ustedes desconocen, ¿ya? Y que no se han dado cuenta, o quizás si las saben, y yo lo estoy subestimando, puede ser, ¿no? Por ejemplo, una regla clave es que todo gráfico tiene que tener un título. Porque si tú no me das el título, yo no sé de qué trata el gráfico. Y como no sé de qué trata el gráfico, no lo puedo interpretar. ¿Cachai o no? O sea, si yo te digo, ya mira, tenemos un gráfico y ahí está el gráfico y súper lindo y el gráfico muestra una curva así ascendente, y sé que cuando aquí vale 4, aquí vale 6, y aquí cuando vale 5, entonces ahora vale 6.8, no sé, 6.0. Súper bonito. Pero ¿y qué son? ¿Qué representa el 4? ¿Qué representa el 5? ¿Qué representa el 6.0? ¿Qué representa el 6.8? No tengo idea. Por lo tanto, el gráfico, el título, me va a decir a mí mucho. Porque si yo les digo, mira, este es gráfico posición versus tiempo. O este es un gráfico fuerza versus velocidad. O este es un gráfico, no sé, aceleración versus tiempo, no sé. Por lo tanto, el título dice mucho. En el caso de nosotros, utilizamos un gráfico posición versus tiempo. Por lo tanto, cuando ustedes grafiquen arriba, lo primero que tiene que salir es esto, el título del gráfico. Porque sin título somos nadie. ¿Ya? Cada eje debe llevar el nombre asociado a su magnitud y su unidad de medida. Por ejemplo, en el que hicimos nosotros, el eje Y corresponde a la posición, que en física se representa con una X, y en el eje horizontal le llamamos T, de tiempo.
Sin embargo, el tiempo como magnitud tiene muchas unidades de medida. Lo mismo que la posición. Por lo tanto, tengo que seleccionar y decir cuáles fueron las unidades de medida que se utilizaron acá. Y en este caso, las unidades fueron en metros y en segundos. Esas fueron las unidades que se utilizaron. ¿Ya? Por lo tanto, esto también es importante, que vaya el nombre con su unidad de medida. Porque también nos indica qué es de qué estamos hablando. Este es un punto que quizá no lo hacían, no lo sé, que es la graduación de un eje. Graduar significa colocarle números al eje. Entonces dice que la graduación del eje debe ser uniforme, o sea, de en 1 en 1, de 2 en 2. O sea, por ejemplo, este es el eje X y este es el eje Y. Una verdadera graduación sería que en el primer espacio, 1. Y si el segundo espacio, o sea, el segundo cuadrito, ya debería ser 2. Y el que sigue 3. Y el que sigue 4. ¿Qué tiende a ser 1 a veces? Uno a veces, como lo hace al lote, en el primer cuadrito le pone 1, y al segundo cuadrito le pone 3, y al otro cuadrito le pone 6, y no es así. Tiene que ser graduado de manera uniforme. Si no quieren que sea de 1 en 1, puede ser de 2 en 2. El primer cuadrito 2, por ende el que sigue es 4, por ende el que sigue es 6, por ende el que sigue es 8. Puede ir de 10 en 10, cada cuadrito vale 10, 10, 20, 30, puede ser de 0,5. 0,5, 1.0, 1.5, 2.0, etc. ¿Ya? Y lo más importante es que las graduaciones de un eje con otro son totalmente independientes. O sea, yo puedo hacer que el eje X sea de 1 en 1 y yo puedo hacer que el eje Y sea de 0,5 en 0,5. Oye, está escribiendo como en las pelotas. ¿Ya? Puede ser, por ejemplo, 0.5 y el otro 1.0 y el otro 1.5 y así sucesivamente. ¿Ya? Por lo tanto, pueden ser independientes, pero siempre graduados como corresponde. ¿Se entiende hasta ahora? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguna duda? Perfecto. Se deben ubicar los puntos de manera lo más exacto posible. Para esto es recomendable una hoja milimetrada. ¿Por qué? Porque las hojas milimetradas, a diferencia de sus hojas de cuaderno, vienen en milímetros. Por lo tanto, tiene muchas más rayitas y es mucho más preciso la graficación. ¿Ya? Supongo que ustedes saben, pues si por ejemplo yo le digo que, por ejemplo en este caso, si yo le digo que X vale 2 y el Y vale, no sé, 1.0, entonces 2, 1.0, ese punto. ¿Ya? Y así uno empieza a ubicar puntos. Y lo más importante de todo, generalmente ustedes hacen esto, por ejemplo, estaban las líneas así, y usted dice, ya, pues esto se hace ahí, 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 ahí. Eso, olvídenlo. Jamás se grafica uniendo punto a punto, nunca. Lo que uno hace es tratar de buscar aquella curva que pase por la mayor cantidad de puntos posible. Ni siquiera tiene que pasar por el último punto y por el primero, ni siquiera, no. Tiene que pasar por la mayor cantidad de puntos posible. ¿Ya? Entonces, perfectamente podría darles algo como esto, por ejemplo, una recta, y que vayan estos puntos acá, algunos un poquito más afuera y otros aquí alejados. Perfectamente. Este punto tiene un grado de error solamente, ¿ya? Que tiene que ver con la medición, que tiene que ver con las condiciones iniciales, que tiene que ver con la atmósfera, que tiene que ver con la presión, que tiene que ver con la temperatura, que tiene que ver con la medición del ser humano, etc. ¿Ya? Por lo tanto, es importante entender de que el gráfico no se une punto a punto. Se busca aquella curva que que pase por la mayor cantidad de puntos. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos un gráfico posición versus tiempo, tiene su nombre. El eje vertical tiene su nombre acá al lado, se llama posición, que está en metros. Tiene el eje horizontal, tiempo, que está en segundos. Si quieren lo colocan acá, o si quieren lo pueden colocar en el extremo. O sea, podrían hacer esto. En vez de escribir tiempo, podrían colocar así y así. Cualquiera de las dos es válida, ¿ya? Porque me indica de qué representa cada cosa. Bueno, la verdad que no encontramos gráficos así como de puntos que se salieran de la curva, pero por ejemplo acá, no sé, podría estar ese punto ahí perfectamente,
O alguien podría medir y haberle encontrado un punto por acá, y no importa, porque la curva que se dibujó pasó por la mayor cantidad de puntos, ¿ya? Y aquí se dan cuenta que él trató de trazar ahí una recta y después no podía unirlos uno por uno. Por eso es que se trazó una parábola en este caso. ¿Se entiende? ¿Hasta acá? ¿Cómo se grafica? Sí, sí, profe. ¿Sí? Profe. Ya, perfecto. Bueno, eso es respecto a los gráficos. Ahora después lo vamos a llevar al video, digamos, para que lo entiendan. Sin embargo, aquí vamos a hablar de dos tipos de movimiento. Uno se llama movimiento rectilíneo uniforme y el otro se llama movimiento rectilíneo uniforme acelerado. ¿Ya? Algo que tienen que tener claro es que el movimiento es rectilíneo uniforme cuando cumple con estas características. Primero que todo, hay una trayectoria en línea recta. O sea, él se movía de acá hasta acá en línea recta. ¿Ya? Su velocidad y rapidez son constantes en todo momento. O sea, si yo mido la velocidad acá, me da el mismo valor que acá, y el mismo valor que acá, y el mismo valor que acá, y el mismo valor que acá. Fíjense que esto ocurre por una sencilla razón. Cuando yo me muevo de aquí a acá, la rapidez mide la distancia recorrida en un cierto tiempo. Por lo tanto, aquí la rapidez sería v igual a d partido por t. ¿Ya? Versus la velocidad, que se representan de la misma forma, pero la rapidez es un escalar, la velocidad es un vector. La velocidad se define como el desplazamiento dividido en el tiempo, y el desplazamiento es el vector que une la posición inicial con la posición final. Entonces quiero que se den en cuenta de algo. El vector velocidad mide lo mismo, o sea, perdón, el vector desplazamiento mide lo mismo que la distancia recorrida. Si hubiera sido otra trayectoria, como por ejemplo una parábola, claramente la distancia recorrida, que es la línea parabólica, no mide lo mismo que el desplazamiento. Pero aquí sí miden lo mismo. Por eso es que yo, en un movimiento rectilíneo uniforme, podría eventualmente tratar de sinónimos la velocidad con la rapidez. Pero no son lo mismo. Siempre hay que tener claro que la rapidez es un escalar, que la velocidad es un vector. Eso lo tengo que tener presente. Velocidad tiene módulo, dirección y sentido. Rapidez tiene solamente tamaño o módulo, por si acaso. ¿Ya? Y el hecho de que la rapidez sea constante, o sea, que no cambie, es que su aceleración siempre es cero. No tiene aceleración. Recordando que la palabra acelerar es cambiar de velocidad, ya sea aumentándola o disminuyendo. Yo, por ejemplo, yo no sé si habrán visto en cátedra el movimiento rectilíneo. Yo no creo en un movimiento desacelerado. Lo encuentro una estupidez. ¿Por qué? Porque desacelerar es disminuir la velocidad. ¿Y qué es disminuir la velocidad? Acelerar. Pues, sí. Acelerar es cambiar la velocidad, ya sea aumentándola o disminuyendo. Así que para mí la palabra desacelerar no tiene ningún sentido. Pero en los textos aparece así como para distinguir entre aumentar y disminuir la velocidad. Esta que está acá se llama la ecuación itinerario de un movimiento rectilíneo uniforme. O sea, me dice que yo puedo calcular la posición exacta de un móvil en este tipo de movimiento sumando la posición inicial más la multiplicación entre la velocidad y el tiempo. ¿Ya? X0 generalmente toma el valor 0 porque ahí es donde se coloca el sistema de referencia, o sea, ¿quién lo mide? Por ejemplo, en este caso, el que mide es el sensor. Si yo pongo ahí el 0, entonces el X0 va a valer 0. Podría haber puesto el sensor un poquito más corrido y también me iba a dar lo mismo. Así que en realidad el X0 es como entender de que va a depender del sistema de referencia. Sin embargo, también tenemos un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. ¿Cuáles son sus características? Seguimos teniendo una trayectoria en línea recta, pero ahora su velocidad y rapidez ya no son constantes, pasan a ser variables. ¿Ya? Pero aquí viene algo curioso. No es que primero sean 2 y después tengo 4 y después tengo 6 y de repente tengo 10. No, así no es la aceleración. La aceleración es progresiva de manera uniforme. De 2 en 2, de 4 en 4, de 1.3 en 1.3, etc. ¿Ya? De ahí viene el concepto acelerar, ¿cierto? Es el cambio de la velocidad respecto al tiempo.
Por ejemplo, si yo les digo que la aceleración es de 1,3 metros partidos por segundo al cuadrado, es porque este cuerpo cada un segundo aumenta 1,3 metros por segundo. O sea, va aumentando la velocidad 1,3, 1,3, 1,3 cada un segundo que va pasando. Si fuera negativo, significa que va disminuyendo la velocidad cada vez que va, ¿cómo se llama? Cada vez que va aumentando un segundo. Y ahí está, pues frenar implica que una aceleración es negativa. ¿Cuáles son las ecuaciones itinerarias? O sea, ¿cuáles son las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme acelerado? X igual a x0 más b0t más un medio t cuadrado. Esta es la de itinerario. Y después viene esta que es de la velocidad. O sea, con esta fórmula yo soy capaz de encontrar la posición de un cuerpo y además soy capaz de encontrar la velocidad. ¿Ya? Se supone que esto lo vieron en cátedra. Oiga, todo esto no es un pisco sour, ¿eh? Es agua. Van a pensar que estoy alcoholizado mientras estoy haciendo esto. Hasta acá, ¿alguna duda? Voy a echar la ouija. A ver si me puedo conectar con alguien. ¿Hasta acá alguna duda? No, profe, no, yo no. Ya. ¿El resto? ¿Alguna duda? Al ¿No? momento no, profe. ¿Vieron el movimiento rectilíneo uniforme y acelerado en cátedra? Sí, Supongo pero que yo, sí. yo no entendí nada. Yo sí, Ah, pero no entendí nada. en el cátedra. Sí. Ahora Y entendiste la un profe se poquito. demora Sí, o sea, después yo quiero ver el video de nuevo en física, pero la profe se demora caleta en subirlo. Que la profe Alicia da como 20 horas de clase. Yo también estoy colgado en física, profe. Voy a Chuta. tener que Ya, meter a las clases de nuevo. pero la pregunta en general es, ¿entendieron ahora O como sea, la profe, yo al Sí, menos diferencia? profe. como que lo entiendo, pero me cuesta procesarlo así. Pero lo entiendo, como que no le sigo la idea. Aquí lo importante es entender que un movimiento rectilíneo uniforme cuando la velocidad es constante, o sea que no cambia la velocidad, versus un movimiento rectilíneo uniforme acelerado que sí cambia la velocidad. ¿Ya? Y esa es la diferencia. ¿Ya? Eso es prácticamente. Por lo tanto, en la primera no hay aceleración, no hay cambio en la velocidad. En la segunda sí hay aceleración, por eso se llama acelerado, pero es constante esa aceleración. Esa aceleración no cambia así tampoco bruscamente, no cambia de hecho, siempre es constante. Bueno, aquí está la experiencia. Ya vimos el video. En la experiencia se dieron cuenta que soltamos ¿cierto? El carrito, soltamos el riel, el carrito se empezó a mover y el sensor que estaba acá empezó a medir cuánto se iba alejando el carrito en un cierto tiempo. Vieron en una parte donde yo grabo, ¿cierto? Cómo se van llenando las tablas. Obviamente, si estuviéramos en el laboratorio, ustedes lo podrían hacer ahí mismo. Y nosotros seleccionamos algunos de los datos de esa tabla, que fueron estos que están acá. ¿Ya? Entonces, nosotros ahora vamos a trabajar con estos valores. ¿Ya? Ustedes, cuando estén en su casa, nosotros lo que vamos a hacer ahora es darle otra tabla, tan del mismo experimento, pero obviamente hicimos un cambio para que cambiaran los datos. Entonces, ustedes, en base a una tabla parecida, van a hacer lo mismo de aquí en adelante que voy a explicar yo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se ubica esto? Por ejemplo, dice que en el tiempo 0 la posición es 0,12. Entonces, yo voy acá, en el tiempo 0, 0,12. Fíjense que acá las graduaciones son como les dije. Por ejemplo, el eje horizontal de 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3. Hacia arriba, parte del 0. Entonces, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1, 1,2. Entonces, cuando vale 0, esto vale 1,12. Cuando vale 0,175, cuando 0,175, la función vale 0,15, por ahí. 0,14. Y así se van ubicando todos los puntos. ¿Ya? Cuando yo ubico todos los puntos, lo que hago es tratar de trazar una curva que pase por la mayor cantidad de puntos posibles. ¿Ya? En este caso, esta es la línea que aparentemente pasa muy cerca de la mayor cantidad de puntos posibles. Aún así, hay puntos como este o este que quedan fuera de la parábola que en este caso es. ¿Ya? Pero eso es súper normal, o sea, cuando ustedes lo hagan y les dé un punto afuera, les dé afuera nomás. No tienen por qué esa sensación que a veces me da que no, que tienen que estar todos los puntos dentro o que hay que unir el primero con el último. No, eso es un mito. Absolutamente un mito de colegio. ¿Ya? Aquí
tienen que trazar una curva que pase por la mayor cantidad de puntos. Y en este caso, esta curva me dio una línea parabólica. ¿Ya? ¿Se entiende cómo se grafica esto en la tabla? Obviamente esto lo hicimos en Excel, pero ustedes lo tienen que hacer a mano. Esa es la gracia. ¿Se entiende o no? Sí. ¿Sí? Ya. Sí, profe, se entiende. El único problema o detalle que nosotros tenemos con las curvas, a ver, es que la recta también es una curva, aunque usted no lo crea, porque curva es un conjunto de puntos y las rectas son conjuntos de puntos. Ya, pero vamos a la distinción. Bueno, aquí me da una curva, me da una parábola. Pero yo no sé determinar la ecuación de una parábola tan fácilmente, digamos. Pero sí sé graficar y sé la ecuación de una recta. Entonces, lo que uno hace es una técnica que se llama rectificación. Tratar de que mi curva se transforme en una línea recta. Por eso se llama rectificación. Entonces, para ello, uno lo que hace es aplicar algo o al eje tiempo, o a la posición, o a ambos, para que me dé una línea recta. La verdad que las técnicas de rectificación no son fáciles, son bastante difíciles. Por lo tanto, cada vez que nosotros les pidamos a ustedes rectificar, nosotros les vamos a decir lo que tienen que hacer para rectificar. No es fácil rectificar, para nada. ¿Ya? En este caso, para yo poder rectificar esto, lo que voy a hacer es tomar los valores del tiempo sin hacerle nada a los valores de la posición, y a los valores del tiempo los voy a elevar al cuadrado. Entonces quiero que miren que ahora mi tabla ya no se llama tiempo, se llama tiempo al cuadrado. Y que ya no es t segundos, ahora es t cuadrado y aquí hay un error. ¿Dónde está el error? A ver. Me acabo de dar cuenta. ¿Dónde está el error acá? ¿Dónde está el error? Una décima, quien me responda para la prueba. ¿Nadie? ¿Dónde está el error? Serían segundos cuadrados. Muy bien. Excelente. ¿Su nombre? Samuel Rubio. Ya, Samuel, me tenéis que cobrar la décima. Efectivamente, mira, el Benjamín había respondido, pero yo no veo el chapo, Benja. Está en aire. ¿Ya? Sí, pues si el tiempo se mide en segundos, el tiempo al cuadrado se mide en segundos al cuadrado. ¿Ya? Ahí hay un error. ¿Cómo yo obtengo estos valores? Simplemente tomo, por ejemplo, el 0,000 y lo elevo al cuadrado con la calculadora. Y arroja ese valor, que obviamente es 0. Tomo el 0,175, lo elevo al cuadrado, ¿y qué me da? 0,031. Tomo el 0,30 del 350 y lo elevo al cuadrado y me da 0,123. De algo que tengo que tener claro es que siempre me tienen que quedar 3 cifras decimales. ¿Ya? Y así, cada uno de ellos al cuadrado me da él. Pero quiero que se fijen en la tabla, en la parte de la posición. A la posición no le hemos hecho nada. Siguen siendo 0,12, 0,14, 0,16, 0,22, 0,29 y así sucesivamente. Por lo tanto, acá el cambio solamente se lo hacemos al eje tiempo y a nadie más. Entonces, una vez que hacemos esto, volvemos a graficar. Pero ahora el gráfico ya no se llama gráfico posición versus tiempo. Se llama gráfico posición versus tiempo al cuadrado. ¿Cierto? Entonces, colocamos el nombre de los ejes, posición, tiempo al cuadrado, segundo al cuadrado. Graficamos los puntos. Y luego, si se dan cuenta aquí, pareciera una línea recta, porque es la curva que pasa por la mayor cantidad de puntos. Entonces, ¿qué logramos? Rectificar. Si se dan cuenta, este punto se sale mucho de la recta. Significa que este punto tiene un grado de error bastante alto, pero que es parte de un experimento. ¿Ya? Un experimento jamás es perfecto, nunca en la vida. Si le saliera perfecto, ya, piensen que algo pasó. ¿Ya? Hasta acá. ¿Alguna duda?
No, profe. ¿No? ¿Todo ok? ¿Todo claro? Me sorprende que entendí todo. Bien. Ya, y aquí viene lo brígido. Nosotros sabemos de una recta que tiene pendiente, ¿cierto? Y que además tiene una ecuación. Entonces, sabemos, o lo que tenemos que hacer acá es hallar la ecuación de la recta. ¿Ya? Porque por algo rectificamos. El problema es que ustedes se confunden con las letras. Porque están los ejes matemáticos y están los ejes físicos, que son el significado de este eje. ¿Qué pasa? Que el eje X es el eje horizontal y el eje Y es el eje vertical. Entonces ahora yo me tengo que preguntar, en matemática es esto, el eje X y el eje Y, pero ahora en física, ¿qué representa el eje X? Yo miro acá, ¿qué representa el eje X? El tiempo. ¿El tiempo? ¿Pero el tiempo solito? Miren ahí. Al cuadrado. El tiempo al cuadrado. Entonces, ¿qué va a pasar? De que ahora el eje X matemático ahora se va a llamar tiempo al cuadrado. ¿Cómo se va a llamar el eje Y? Este es el eje Y. ¿Cómo se llama ahora el eje Y? X. La posición, ¿cierto? Que curiosamente se le llama X. ¿Ya? Entonces, tengo siempre que tener claro cuál es la analogía entre los ejes matemáticos y los ejes físicos para poder hacer una comparación más adelante. Listo. Entonces, lo primero que quiero hacer es calcular una pendiente. Pero ustedes se tienen que acordar que para calcular una pendiente necesito y2 menos y1 partido en x2 menos x1. O sea, necesito dos puntos que pasen por la recta. Aquí lo único que hicimos con el profesor fue cambiar. Aquí hay otro error. ¿Cómo está el profesor? ¿Ya? Que es cambiar la letra, pues, porque el Y ahora ¿cómo se llama? El eje Y ahora ¿cómo se llama? En física. X. X. Por eso dice acá, de aquí a acá dice x2 menos x1. ¿Y el eje X cómo se llama ahora? Tiempo. Tiempo al cuadrado. Por eso dice tiempo al cuadrado 2 menos tiempo al cuadrado 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que elegir dos puntos de esta tabla. Nosotros elegimos ese punto y ese punto. Profesor, y tienen que ser esos dos puntos. Usted puede elegir los dos puntos que a usted se le pegue su regalada gana. ¿Ya? Yo quiero los dos extremos. ¿Ah? Incluso los puntos que están con error. Incluso no. los puntos que están con error. No es recomendable, pero se puede. No es recomendable, pero se puede. ¿Ya? Ojo con eso. Listo. Entonces, colocamos las dos tablas. Entonces aquí colocamos de la tabla los dos puntos que elegimos. Un error común que podría pasar es cuando reemplacen estos valores acá, porque como acá dice T2 cuadrado, capaz que eleven estos números al cuadrado, pero no, porque estos números ya están al cuadrado. Por tanto, no es necesario volverlos a elevar al cuadrado. Así que aquí es cosa de escribirlo. Por ejemplo, este va a ser el x1 y este va a ser el x2. Así que este va a ser el t cuadrado 1 y este va a ser el t cuadrado 2. 1 con 1, 2 con 2. Entonces ahora reemplazo. ¿Cuánto vale el x2? 0,33. ¿Cuánto vale el x1? 0,14. ¿Cuánto vale el t2 cuadrado? 1,266. Menos. ¿Cuánto vale el t1 cuadrado? 0,031. Ya, pues entonces ahora restamos estos dos, da 0,19, restamos estos dos, da 1,235, hacemos el cociente y eso nos da 0,15. Y ahí encontramos la pendiente. Hasta acá, ¿alguna duda? No, profe, todo ok. No, profe. ¿Ok? Súper. A ver, vamos a ver el chat, están escribiendo en el chat. No te va a dar el mismo resultado. Eso es algo importante. Si tú eliges otros dos puntos, puede que te dé lo mismo, puede que no. Pero el orden tiene que ser el mismo. O sea, si uno te da 0,15, el otro no te va a dar 3,5. ¿Cachai? A lo más te dará 0, hasta 0,10,
hasta 0,20, 0,30 incluso podría aceptarlo, pero 0,15, pero 1,15 jamás, porque ahí se salta mucho el punto. O sea, debería ser 0, algo. Claro, en una prueba de laboratorio da lo mismo. O en un laboratorio da lo mismo cuál tú elijas. ¿Cachai? De hecho, las probabilidades que elijan 2 puntos iguales son muy bajas, así que voy a agachar al tiro quién copió con quién. ¿Ya? Bien. Entonces ahora vamos a determinar la ecuación de la recta. Si ustedes se acuerdan, la ecuación de una recta se define así. Y menos I0 igual a M por X menos X0, donde I0 con X0 es un punto de la curva. De la recta, perdón. Vamos a cambiar las letras al tiro. Entonces, el Y ahora sabemos que se llama X, ¿cierto? Ahí está acá arriba. El I0, ¿quién va a ser el I0? Usted elige el I que quiera, o en este caso, el X que usted quiera. Nosotros elegimos el primero. Aquí está nuestro X0 y está nuestro T0 cuadrado. ¿Ya? Entonces el I0 en este caso es 0,14, porque recuerden que el I ahora pasa a ser el X de la tabla. Igual, M que es la pendiente, que vale 0,15, paréntesis, X que ahora se llama T cuadrado, menos, y obviamente el T cuadrado asociado al 0,14 es 0,031. El 0,15 multiplica término, término, y me queda esta ecuación. Que X es igual a 0,135 más 0,15 T cuadrado. Voilà. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Sí, profe, se entendió. Este es el momento de hablar. ¿Hablen ahora o callen para siempre? ¿Lo puedo explicar de nuevo, porfa? ¿Qué necesitas que explique de nuevo? O sea, lo último, cuando sabes después de que cambió todo. Ya. O sea, ¿pero entendiste la pendiente? Sí, sí, sí. O sea, no entendiste la última parte. Ya, olvídate de eso entonces. ¿Cuál es la fórmula de ecuación de una recta? I menos I0, I0 igual a M por X menos X0. ¿Cierto? Esa es la ecuación de una recta. Si no la sabías, te la presento. Ecuación de la recta, Reinaldo, ecuación de la recta. Vamos a cambiar las letras primero, antes de cambiar los números. ¿Ya? Entonces, ¿quién dijimos que era I? I era El X. Por lo tanto, ¿quién es el I0? X0. ¿Cierto? Igual. M, que es la pendiente, paréntesis. ¿Quién dijimos que era el X ahora? Tiempo al cuadrado. Tiempo al cuadrado. Y por lo tanto, X0 va a ser tiempo 0 al cuadrado. ¿Ya? Entonces reemplacemos. El X no cambia. El X0 sí. El X0 es cualquiera de los dos puntos que tú tienes acá. Entonces nosotros con el profesor elegimos ese punto. ¿Cachai? Por lo tanto, de ese punto yo puedo decir que el X0 es el 0,14. Y puedo notar que T0 cuadrado va a ser igual a 0,031. ¿Ya? Entonces el X0 es 0,14 igual a M, que ahora es 0,15, paréntesis, el T cuadrado que no cambia, menos el T0 cuadrado que vale 0,031. Hasta acá, ¿alguna duda? No, no. Ya. Vamos a multiplicar término a término. Entonces tenemos X menos 0,14. No sé por qué el lápiz me está funcionando así. Igual. 0,15 por T cuadrado. 0,15 T cuadrado. 15, ahí está. Menos 0,15 por 0,031. Entonces tú vas a la calculadora y colocas eso. A ver, déjame ver. ¿Dónde está mi calculadora?
Aquí está. Si alguien lo puede multiplicar igual, 0,15 por 0,031. Eso da aproximadamente 0,00465. ¿Ya? Y ahora, este 0,14 que está restando pasa sumando. Entonces vas a tener x igual 0, maldito programa, t cuadrado más, entonces 0,14 menos 0,00465, eso da aproximadamente 0,135. ¿Allí? 100. Ya, pero tú entendiste. Y ahí queda la fórmula. ¿Cachai? ¿Entendiste, no? Ah, ya, sí, sí. Sí. Pero lo de arriba era la ecuación de la pendiente, ¿no? Y ahí sacaron la pendiente con el Primero 0,5 y calculamos la después la pendiente. ecuación de la recta. Exactamente. Ah, ya, es que por eso me había perdido. Por eso tuvimos que rectificar. O sea, de hecho, rectificamos para poder encontrar la ecuación de la red. Y aquí viene lo maravilloso. Acabamos de encontrar la ecuación itinerario del movimiento del auto. Sin embargo, ¿qué tipo de movimiento tenía el auto? ¿Movimiento uniforme o movimiento acelerado? Rectilíneo, pero ¿cuál de los dos movimientos era? ¿Alguien se acuerda? ¿Con qué velocidad partía el carrito? El profesor, de hecho, lo dijo en el video. En reposo. Parte del reposo. O sea que su velocidad inicial es 0. Pero, Y por ende, si empezó a aumentar la velocidad, es porque ¿qué tipo de movimiento es? ¿Uniforme o acelerado? Rectilíneo uniforme. ¿Es Rectilíneo uniforme? uniforme. Uniforme Sí. acelerado. acelerado, ¿no? Es acelerado, pues si cambió la velocidad, pues si no teníais velocidad y de repente tenéis velocidad, cambiaste la velocidad. Es acelerado. Muy bien, Alonso. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Si yo voy a mi ecuación itinerario teórico, que era x igual a x0 más b0t más un medio t cuadrado, entendiendo que la velocidad inicial es 0, por lo tanto este término va a desaparecer. Adiós. Por ende, la ecuación me queda así. X igual a x0 más un medio a t cuadrado. X0 es un número y aparece un t cuadrado. Entonces, fíjense. X igual a x0 más un medio a t cuadrado. Y la ecuación a la que llegamos nosotros de forma experimental es x igual a 0,135 más 0,15 t cuadrado. Si ustedes hacen una analogía, claro, lo que pasa es que sí, no va a ser Moore en este caso porque la velocidad inicial no debería haber cambiado nunca. ¿Cachai? Entonces, fíjense, x, t cuadrado, número solo, número solo. Entonces, si yo comparara estas dos ecuaciones, ¿me podrían decir cuánto vale el x0? Teórico respecto al experimental. ¿Cuánto valdría el x0? ¿Cuánto valdría la posición inicial si yo la comparara? Aquí, ¿quién representa el x0? El número que está solito. Entonces, si yo le preguntara, bajo mi ecuación itinerario experimental, ¿cuánto valdría x0? Por lógica, ni siquiera hay que estudiar mucho. 0,135, pues si es el único número abajo que está solo. Ah, entonces la posición inicial 0,135 metros. Entonces, fíjense ahora
Fíjense ahora, ¿quién acompaña al t cuadrado acá? ¿Quién acompaña al t cuadrado acá en la ecuación teórica? ¿Solo la aceleración? Mentira. ¿Quién acompaña al t cuadrado? El 0,15. Ya, pero en la ecuación de arriba. En la ecuación de El abajo, 1 0,15, súper bien. ¿Y en la ecuación de arriba? medio. El 1 medio a. Y en la ecuación de abajo, 0,15. Ah, entonces, por lógica, el 1 medio a tiene que ser 0,15. ¿Qué puedo calcular yo acá? La Si dejar aceleración. la aceleración. Entonces yo el 2 lo paso multiplicando y 2 por 0,15 me da 0,30 metros partidos por segundo al cuadrado. ¡Tarán! En base a un trabajo experimental logramos calcular la aceleración del sistema. De hecho, en cátedra tienen que haber dicho que un gráfico posición versus tiempo, tiempo sin el cuadrado, tiempo solito, es una parábola para el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Así que nos dio perfecto. ¿Ya? Cuando hablamos de posición versus tiempo, ¿ya? Posición versus tiempo, una línea recta corresponde a un MRU, o sea, movimiento rectilíneo uniforme. Pero cuando les da una parábola, en un gráfico posición versus tiempo, esto es un MRUA. Y efectivamente nos dio un MRUA, del cual pudimos determinar su aceleración. Oh. Y no la encontramos de cualquier forma, la encontramos de forma experimental. Interesante, ¿eh? Profe, ¿por qué dice ecuación itinerario? ¿A dónde dices? Ahí, donde estaba mostrando. ¿Viste que no me entendiste entonces? Es que no sé por qué salía eso. O sea, o por qué la comparación de una de la otra. Léeme qué dice ahí. Ah, ya. Es que eso no había entendido. Porque la ecuación itinerario para la posición en un movimiento rectilíneo uniforme acelerado es esta. Y nosotros llegamos a la misma fórmula. En el fondo llegaste a la misma fórmula porque llegaste a x igual a algo más algo t cuadrado. Llegaste a algo que tiene un t cuadrado. Y mi ecuación itinerario de un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, cuya velocidad inicial es 0, también es algo más algo t cuadrado. Entonces pude comparar la ecuación experimental con la ecuación teórica. Y de ahí pude encontrar la aceleración. ¿Me entendiste? Sí. ¿Alguien me podría decir por qué coloqué 0,30 y no 0,3? Porque en física, por lo que tenía entendido, es que si algo, un número tenía ciertas decimales, tiene que conservarse la misma cantidad de decimales, Ya, ¿no? casi. A ver, ¿El error? más que el error, más que la precisión, estoy multiplicando una constante por un número que tiene ¿cuántas cifras significativas? Ya, pues eso le dije. Ya, Que si pues, tiene, no sé, por cierta cantidad de las decimales, cifras tiene que considerar significativas, varias decimales. cuidado, las cifras significativas es algo totalmente distinto a los decimales. Porque basta que yo te diga 1,15 para que tus decimales se vayan a Chuchunco City. Porque esto tiene 2 decimales, pero tienen 3 cifras significativas. ¿Cachai, no? Ah, ya. Sí. Entonces no tiene que ver con los École, decimales. Por eso te cuá. dije que ibais casi. Entonces, como este tiene 2 cifras significativas, mi resultado también tiene que tener 2 cifras significativas. Que no tiene que ver con cuántos decimales son, sino que cuántos números distintos de 0 o ceros después del número existen. ¿Ya? Y ese es el laboratorio. ¿Alguna duda hasta acá? Todo esto está siendo grabado, por lo tanto yo apenas terminé la clase, lo subo para que lo puedan tener. ¿En qué consiste la guía? Porque obviamente hay que hacer una guía. Esta es la guía. ¿Ya?
Si se dan cuenta, están los mismos objetivos que les leí al principio, aparecen las dos ecuaciones itinerarios. En las dos no agregamos la velocidad porque no la usamos en realidad. Y aquí está la experiencia. La siguiente tabla muestra el comportamiento de un carro al desplazarse por un riel, considerando ausencia de roce. Porque eso es algo importante. El roce afecta al movimiento. ¿Se acuerdan que yo les dije que había puntos que quedaban afuera y que se debían a diversos factores externos? Bueno, el roce es un factor externo. Porque nosotros en el fondo estas ecuaciones las hacemos considerando que no existe roce. ¿Ya? ¿Qué duda tenía el oso? Antes que avance. A la hora de graficar, usted dijo que hay que multiplicar al cuadrado. En la tabla. Y luego gráficas. ¿Ya? No. Ese es el método de rectificación. Y nosotros te vamos a decir cómo rectificar. Porque el método en sí para rectificar no es fácil. ¿Sí? Por ejemplo, el experimento que vas a hacer ahora, como es el mismo que está en la diapositiva, que también está en intranet, entonces puedes ir jugando de la misma forma, digamos. No es necesario hacer otra cosa. ¿Ya? Entonces aquí les damos una tabla. Esta tabla fue sacada del mismo experimento. Lo único que hicimos fue que a la argollita que colgaba, que tiraba al carrito, le aumentamos la masa y por lo tanto generó mayor rapidez. Así que en este experimento les debería dar una aceleración un poco más grande que los 0,30. Debería. Pero como es experimental, puede que va a depender de los puntos, que sé. Entonces ustedes de esta tablita, primero van a graficarla. Ojalá en una hoja milimetrada, vuelvo a insistir. ¿Ya? La van a graficar, luego van a rectificar, por lo tanto van a rellenar esta tabla elevando al cuadrado el tiempo. Hay algo que tienen que cambiar acá, que es el segundo, tiene que ir al cuadrado. ¿Ya? Después grafican esta tabla, después calculan la pendiente usando 2 puntos de esta tabla, después determinan la ecuación de la recta, ¿cierto? Y después comparan esa ecuación de la recta física con la ecuación itinerario teórica y determinan la aceleración del sistema. Entonces, si se dan cuenta, es hacer lo mismo, solo que ahora con nuevos datos. ¿Ya? ¿Se entiende lo que hay que hacer? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguna duda? La última, ¿qué? ¿De la guía o en el PowerPoint? Esa. Compara la ecuación de la recta con la ecuación itinerario y calcula la aceleración. Lo mismo que está en lo que expliqué al final. ¿Ya? Bien, ¿todo ok entonces? ¿Todo ok? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿No hay ninguna duda? ¿Seguros? Ya. Ya, no hay problema, Alonso. Ya, pero todavía no voy a terminar. Ya, chiquillos, ¿cuándo hay plazo para enviar esto? De aquí al domingo. ¿Y por qué de aquí al domingo? Porque el lunes comienza de la próxima semana su primer receso universitario. Por lo tanto, esa semana no hay clases. La próxima semana no tenemos clases. ¿Ya? Linda semana y receso universitario, en cuarentena. Siempre me pasa la misma estupidez. Así mala cueva.